Hola, buenos días. Nada, ya estamos aquí de nuevo y vamos a ir viendo, vamos a dar unos minutos de pleitesía para que si hay gente que se conecta, pues que empecemos más o menos un poco más acompañados. Si no, pues iniciaremos como en otras veces, iniciaremos la grabación del curso online de hoy, de la unidad uno, en donde nos quedamos el otro día. Vamos a ir viendo si los demás compañeros se van conectando o no. Y empezamos a compartir algunas cosas. Parece como que hay un intento de conexión de alguien. Esperamos un poquito más. Ya sabéis que estos cursos, que lo vea, estos cursos se quedan grabados, ¿vale? Inmediatamente en cuanto se quedan grabados, os paso el enlace tanto por los grupos de WhatsApp como en el apartado correspondiente en la plataforma. Ahora, si queréis, lo que hago es que, como hago en todos los vídeos, hago un pequeño y breve repaso de todas las cosillas más importantes de la plataforma, aunque os pasé el otro día también un breve vídeo de donde se explicaba algunas cosas, pero aún así os haré una pequeña introducción muy breve de cómo se accede a determinados sitios en la plataforma. Vale. Bueno, aunque han pasado unos minutos solamente de pleitesía, yo creo que si se va conectando gente, pues lo iré viendo, iré saludando, ¿vale? Voy a compartir pantalla para que veáis de alguna manera lo que quiero comentaros de los diferentes cosillas que son importantes en la plataforma, ¿vale? Voy a compartir pantalla. Vale, mirad. En este caso, estamos, por ejemplo, en el curso, ¿vale? Lo que es la pequeña introducción, lo que es la pantalla principal, por decirlo de alguna manera, que ya sabéis que bajando tenéis, ¿lo veis? Veis que accedemos a todo el material, ¿vale? Luego hay dos cosillas que son importantes, que es la caja de la izquierda y la caja de la derecha. En el cajón de la derecha de bloques, si pulsamos en la flecha, se despliega una serie de cosas importantes, ¿vale? Entre otras, los próximos eventos. ¿Lo veis? Aquí están los próximos eventos que va a haber. ¿De acuerdo? Hoy en concreto aparece el vídeo que estamos realizando ahora mismo en directo y sí quería comentaros que, aunque lo he comunicado por WhatsApp, sí que quiero comentaros que el seminario que iba a haber hoy a las 11 de la mañana, que veis aquí, se ha trasladado por motivos, bueno, ajenos completamente a la sesión de hoy a mañana. Lo veis que ya lo pone aquí. Mañana a las 11 de la mañana. Mañana, cuando hablamos de mañana viernes, digo para que 24, para que los que seguís los vídeos más o menos en orden, pues que sepáis un poco las fechas. Y luego ya veis que aquí pone el siguiente, ¿vale? Bien, ¿esto también dónde lo podemos ver? Lo podemos ver también aquí. Veis que en el calendario aparecen en rojo los diferentes eventos que se van
produciendo y que se van anotando y los vamos poniendo en el calendario. Si pinchamos aquí, es lo mismo que lo que acabamos de ver. ¿Lo veis? Con el diferente enlace, el curso de hoy, con el enlace. ¿Vale? Bien. Esto con respecto a lo que es la caja, esta que os he comentado. Vale. Aquí en la parte superior izquierda tenemos el desplegable y veis que aparece en el desplegable, aparece una pequeña introducción, que es lo mismo que estamos viendo por aquí, ¿vale? Un pie de presentación, el text inicial y un tablón o una especie como de avisos, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que en el test inicial hay gente que me está preguntando, recordar, incluso creo que lo hice el otro día también por, eh, por WhatsApp, sí, sí lo hice, ahora estoy recordando. Os pasé un recordatorio de que tenéis que hacer este test inicial. Este test inicial hay que hacerlo, porque si no se realiza, no se complementa con la parte obligatoria. Es obligatorio, ¿vale? Entonces, una vez que habéis realizado el test inicial, que es facilísimo y no creo que tenga problemas nadie, lo realizáis y pasáis ya a la parte de los contenidos, ¿vale? Bien, una vez que habéis realizado la introducción con el test inicial, nos vamos a la parte obligatoria, ¿vale? Y veréis que en la parte obligatoria te dice accede a los seminarios, que son los seminarios, en este caso, que como el de hoy, que se iba a realizar a las 11, se ha trasladado a mañana, aquí aparecerían también, ¿vale? Son recursos complementarios. Yo os aconsejo que los veáis, están bastante bien y, bueno, pues yo creo que os complementan mucho para lo que es como material de consulta para el curso. Luego, en el área general, veis que tenemos en el área general el foro de presentaciones, que os animo otra vez a muchos de vosotros que no lo habéis hecho, que os presentéis, porque, bueno, es una manera también de conoceros un poco más y de que compartáis un poco con los compañeros, ¿vale? La guía del alumnado, que es donde aparece todas las características que tenemos como alumnos con respecto al curso, todas las normas, los derechos, el funcionamiento, qué es lo que puedo, qué es lo que no puedo, ¿vale? Y un tablón de anuncios. En caso de que tengamos que comunicar algo, pues lo pondríamos aquí, ¿vale? Bien. Luego ya en las diferentes unidades veréis que tenéis la unidad 1, en este caso, como cualquier unidad, que si pinchamos en el desplegable vamos viendo las diferentes cosillas que tiene cada unidad. En este caso tenéis el contenido didáctico, que es la información que tenéis que ir viendo, leyendo y estudiando para ir avanzando y para que se vaya completando lo que es el proceso de la unidad, para que se vaya dando como válido. Y luego tenéis un contenido didáctico y un PDF, ¿vale? Bien, además de una bibliografía, un glosario, etcétera, un cuestionario de evaluación, ¿vale? Y luego tenéis estas que no son actividades que son, bueno, yo creo que os pueden ayudar bastante. Y tenéis la entrega del caso práctico, ¿vale? En la entrega del caso práctico, en este caso, en el 1, tenéis el caso de que se pone un ejemplo que es este. Vale, ya muchos lo habéis entregado, muchísima gente. Bueno, son ejercicios que yo creo que os complementan también muy bien y que os pueden ayudar a entender. Y además a desarrollar. Y yo creo que estas cosas lo que viene muy bien es aprender a desarrollar. Aprender a desarrollar, muchas veces el escribir las cosas ayuda mucho a aprender también a lo que yo pienso, lo traslado al escrito y me ayuda incluso a ver cosas que otras veces a lo mejor si no lo escribo no lo veo, ¿vale? Y bueno, pues esto yo lo que haré es que lo calificaré, lo revisaré y os daré una calificación, una puntuación, pero que esto no es obligatorio, ¿vale? En este caso, la entrega de este caso práctico lo tenéis que realizar, ¿vale? Con una serie de, bueno, más o menos de datos que yo luego calificaré y en cada unidad nos vamos a encontrar con los mismos casos, ¿vale? De caso práctico, en este caso el caso 2 viene con un pequeño vídeo y te habla un poquito de lo que hay que hacer.
Vale, con respecto ya a una vez que hubiéramos hecho todas las unidades, en el material complementario nos encontramos también con un vídeo formativo y formación en medio ambiente. Vale, la formación en medio ambiente es bastante completa, tiene también sus casos prácticos y podéis ir realizando por diferentes unidades, la 1, la 2, la 3, la 4 y la entrega del caso práctico. Esta también yo la revisaré, igual que la evaluación final de medio ambiente. El proyecto final, que aquí algunos me habéis preguntado también, aquí en el proyecto final tenéis una plantilla editable en la que os sirve de guía para poder hacer el proyecto de los diferentes bloques y la evaluación final obligatoria. ¿Lo veis? Aquí, pinchando, donde viene ya el caso, el propósito que hay que realizar. ¿Vale? Te viene muy bien las características del ejercicio, con un texto, con el problema, bueno, el objetivo, los criterios de evaluación, un poquito todo. ¿Vale? No me quiero enrollar con todo esto porque lo veis perfectamente en la plataforma, ¿vale? Y luego, por último, en el área virtual, aquí tenéis, que es donde podéis ver la sesión de bienvenida que hicimos en su momento y las diferentes aulas virtuales que se van grabando. ¿Veis? En este caso, la que estamos realizando ahora mismo, la grabaremos y se pondrá aquí, la clase 3, ¿vale? Aquí podéis ver todas las clases que se vayan realizando. Luego tenéis un cuestionario de satisfacción que es obligatorio, ¿vale? Es obligatorio, lo veis aquí, y que es muy importante que lo realicéis, ¿vale? Para completar lo que es todo el curso. Vale, esto con respecto a la plataforma. Entonces yo creo que más o menos está claro, ¿no? Lo que queríamos comentar un poco de las diferentes cosillas que pueda haber un poco de importante con respecto a las dudas que me han ido surgiendo de los diferentes compañeros y compañeras. Vale. Eh, con respecto al temario, si queréis, ya vamos a pasar a lo que es la parte en que dejamos el otro día. Creo que nos quedamos en la página 13. Sí, exactamente, la página 13 del perdón, del contenido de la unidad 1. Y nos quedamos que íbamos a hablar con respecto a los roles, a los diferentes roles que hay, la diferenciación de los roles en la comunicación turística digital y más o menos desarrollar un poquito todos conforme habla en el contenido, darles un poquito de más información para que os sirva un poco pues, para ayudaros a entender determinadas cosas. Vale, bien. Los diferentes roles que estuvimos hablando, y además creo que hice una pequeña, si no recuerdo mal, hice una pequeña como introducción. En el contenido de la unidad 1, cuando habla del tema de los diferentes roles, hay un pequeño mapa conceptual que está muy bien, que lo voy a compartir ahora mismo, que lo tenéis, pero bueno, que sepáis que se puede. Vale, este que tengo ahora mismo en pantalla, ¿lo veis, verdad? Vale. Bueno, pues este mapa conceptual está muy bien, porque yo creo que además explica muy brevemente las diferentes formas de entender los diferentes roles. Veis que habla ahí en la comunicación, los roles digitales en la comunicación, y habla de los tres roles que hay: influencer turístico, creador de contenido turístico y embajador de destino. Luego hay en la comunicación una elección de rol profesional que de alguna manera nos permite entender los objetivos personales y profesionales, el tipo de colaboración en los destinos y el nivel de implicación y responsabilidad que vamos a tener. Eh,
Claro, el ecosistema de comunicación digital, de la comunicación en un influencer turístico actualmente, claro, lo que hablábamos en el vídeo anterior, ¿no? Está todo basado sobre la era digital. Ha habido un cambio de paradigma muy grande con respecto a lo que entendíamos antes como turismo y, lógicamente, claro, ahora todo se basa en las redes sociales, en las plataformas digitales y la relación entre los destinos, las marcas y los viajeros, pues evidentemente ha cambiado muchísimo. Entonces, bueno, en el caso concreto del contexto andaluz, que es en el que nos referimos, y nos estamos quizá basando mucho más, al final la diversidad territorial, sea urbana, rural, litoral, costera o de interior, claro, es muy diferente, no tiene nada que ver una con otra. Entonces, bueno, tendrá sus propias dinámicas a la hora de realizar las diferentes estrategias que queramos hacer, ¿vale? Luego, evidentemente, en el contexto andaluz, pues bueno, evidentemente, pues habrá o bien empresas turísticas que se dediquen a esto, sean grandes o sean pymes, y luego tenemos proyectos locales muy concretos. Y al final, en Andalucía, en el contexto andaluz en el que nos estamos refiriendo, yo creo que al final lo hablábamos el otro día también, ¿no? El marcar la diferencia. La autenticidad y la sostenibilidad van a ser dos elementos principales a la hora de entender el papel del futuro de como posibles influencers turísticos. Entonces, bueno, yo creo que ese mapa conceptual lo explica muy bien, yo creo que deja muy más o menos claro qué es lo que quiere o qué pretende de alguna manera dejar claro con respecto a lo que es la diferencia de un u otro rol. Y yo creo que al final lo que más tenemos que entender es que esta diferenciación al final se va a basar siempre mucho en, bueno, evidentemente en algo que os comenté el otro día, en nuestra propia marca personal. O sea, ya no es tanto qué elijamos querer ser o cómo queremos destinar nuestras estrategias a qué perfil, pero sí que es verdad que si no tenemos claro nuestra propia marca personal, creo que va a ser más complicado, ¿vale? Eh, Al final, tenemos que entender que la comunicación turística eh, se ha diversificado muchísimo. No tiene nada que ver lo que ahora mismo se realiza con lo que se realizaba hace 3 años. Entonces, bueno, pues al final, en estos últimos años, ahí se está desarrollando, está incrementándose muy rápidamente los perfiles más profesionales que están interviniendo directamente en la promoción de los destinos. Entonces, bueno, pues al final esto, evidentemente, la promoción de los destinos, al haber mucho más profesionales que están interviniendo en la promoción, las experiencias y los servicios turísticos que se dan, evidentemente, se multiplican. Entonces, bueno, pues al final el lenguaje que utilizamos para todo esto, bien seas un influencer, un creador de contenido o un embajador, pues claro, en la práctica al final responden a diferentes formas de entender las cosas. Entonces, entender eh, o comprender esta diferenciación entre un influencer, un embajador o un creador, pues está muy bien, ¿no? Porque resulta muy importante cómo luego vamos a desarrollar una estrategia de comunicación turística que sea profesional y coherente, ¿vale? Entonces, bueno, en el contexto andaluz ahora mismo sí que tenemos que entender que la diversidad territorial que tenemos en Andalucía, pues evidentemente la presencia mayoritaria siempre serán pequeñas empresas, ¿vale? O pymes, que lo que siempre se haya denominado pymes. Y al final la importancia local de los proyectos como tal van a ser muy importante seleccionarlos muy bien al perfil más adecuado en función del tipo del proyecto. O sea, no es lo mismo un proyecto de público objetivo que otro que está menos segmentado. Entonces, el impacto que se puede generar va a ser muy diferente. Entonces, bueno, no todos los destinos ni todas las experiencias requieren del mismo tiempo de dedicación o de vinculación con el que lo comunica. Entonces, bueno, tenemos que ir viendo un poco, tenemos que ir aprendiendo también a cómo
viendo estas pequeñas diferencias para poder luego sacar los mejores recursos y, evidentemente, aprovechar lo mejor posible el tiempo que dedicamos a los proyectos, ¿no? Al final, el influencer turístico se caracteriza como lo más relevante, por decirlo de alguna manera, es la capacidad de alcance que tiene y la visibilidad que da, ¿no? La función al final principal de un influencer es recomendar el destino y la experiencia que tiene con ese destino a una audiencia determinada. Lo normal es que sea amplia esa audiencia, pero bueno, no siempre empezamos con la misma audiencia. Vamos a ir poco a poco desarrollando más o menos proyección en función también, lógicamente, en esta era digital, de la cantidad de seguidores que tengamos en nuestras redes sociales o en nuestros proyectos, ¿no? Eh, Al final, el influencer turístico lo que necesita es, de alguna manera, es generar notoriedad, ¿no? Generar impacto, atraer nueva gente o nuevos viajeros o nuevos públicos y dar a conocer una propuesta turística en un tiempo muy concreto, ¿vale? Eh, el influencer turístico siempre va más desarrollado a campañas muy puntuales, muy concretas, ¿no? O lanzamientos de productos turísticos, o promoción de eventos culturales y festivos, o bueno, todo va más bien ligado a todo esto. Sin embargo, por ejemplo, el creador de contenido o el embajador de destino son cosas diferentes. El creador de contenido es como que centra más el valor de lo que produce, los contenidos que produce, en más especializado y como más narrativo. No es tan impactante como el influencer turístico. Perdón, sí, como el influencer turístico. La función más del creador de contenido, pues no solo se limita a recomendar, se limita a explicar, a dar una interpretación del destino. Bueno, suele ser como un perfil más continuado, no es tan específico, ¿no? Y entonces es como que tiene que estar más ligado a la audiencia y aportar un contenido como más intenso, más profundo, más informativo y cultural. Bueno, es quizá, en el caso incluso andaluz, el creador de contenido es como más adecuado para, por ejemplo, comunicar en rutas de patrimonio, históricas, turismo rural, yo qué sé, propuestas gastronómicas. Bueno, ahí está como más vinculado a ese tipo de iniciativas de patrimonio natural y cultural. Y el embajador de destino al final representa, pues, un rol diferente. Está como más basado en un vínculo muy estable y duradero con el territorio. A diferencia quizás del influencer y del creador del contenido, el embajador actúa más como un representante de valor, en la mayoría de los casos, da identidad, y la narrativa es como más a medio a largo plazo. No, no, es como ser guía, un guía local, un profesional del turismo que comunica cultura a personas reconocidas por un compromiso más o menos que tienen con el entorno. Entonces, bueno, al final lo que yo creo que tenéis que entender es que la diferenciación de estos roles, de alguna manera, no implica que sean excluyentes uno con el otro. En la mayoría de los casos, un mismo profesional puede combinar características de los varios perfiles, y además que lo va a hacer. O sea, es que además yo creo que es muy difícil no hacerlo. Siempre que tengamos claro que la función que desempeña en cada contexto es diferente. Eh, la falta de definición de un rol con respecto a cualquiera de ellos sí que es verdad que puede crear mensajes un poco incoherentes. Entonces, las expectativas que se pueden crear pueden ser que no sean muy realistas y un poco alineadas con los objetivos que queremos marcar, ¿vale?
Entonces, yo creo que para las empresas que en Andalucía, en este caso las empresas turísticas andaluzas y los organismos de gestión de destinos, identificar bien estos roles, desde mi punto de vista, creo que facilita mucho la toma de decisión estratégica que queramos tomar en el futuro. Elegir entre uno de los tres perfiles, yo creo que no es una cuestión tanto de ser famoso, sino de, yo creo que adecuarse más al contexto, ¿no? Al público que tenemos, a los valores que queremos transmitir y al final una comunicación pues, que sea eficaz. Entonces, que sí que es verdad que es muy importante mm, dar una comunicación comprensiva de los perfiles que elegimos. O sea, si no tenemos claro qué perfil elegir, ni sabemos cómo comunicarlo, ni tenemos claro cuál va a ser nuestra marca, ni qué nos queremos dedicar, evidentemente nuestro mensaje va a ser un poco confuso. Vamos a quizá dar muchas vueltas, ¿no? Con respecto al cliente futuro, le vamos quizá no dejar tan claro nuestra proyección, ¿no? De lo que queremos ser y de lo que queremos transmitir. En cuanto al influencer turístico, yo creo que al final sí que tenemos que tener claro que al final es el perfil más visible, que dentro de la comunicación digital, la capacidad que puede tener un influencer turístico al recomendar destinos, pues quieras que no, tiene muchísimas opciones para, de alguna manera, transmitir información al cliente, ¿no? Al futuro cliente. Entonces, claro, se crean experiencias o servicios a una cantidad de gente en las plataformas digitales brutal, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Que el influencer turístico al final se apoya en el alcance que tiene. Si tienes mucho alcance, la frecuencia de publicación es más o menos lineal y el contexto que transmites con la comunidad que tienes, pues es bueno, te permite de alguna manera influir muy bien y de una manera muy concreta en la toma de decisiones de la gente, ¿no? Entonces, bueno, no solamente cuando alguien te ve porque algo de lo que ha visto en su momento le gustó, sino que ya de alguna manera va a crear un pequeño vínculo contigo en el que va a ir queriendo ver diferentes cosas. Entonces, no siempre, evidentemente, van a ser todos fieles a nuestras creaciones, pero sí que es verdad que al final el cómo hagamos las cosas pues marcará un poco la diferencia entre nuestros seguidores, ¿no? Y entre lo que queremos ser y lo que queremos transmitir. En el contexto actual aquí de Andalucía, eh, mm, en concreto, para mí, yo creo que lo que pasa es que depende muy bien luego de dónde vayamos dirigidos, pero yo creo que la percepción de cercanía y autenticidad eh, hay que tener mucho cuidado porque no sé si os habrá pasado, pero yo creo que nos pasa un poco a todos cuando estamos siguiendo a alguien que nos gusta por determinadas cosas y de repente, pues este influencer o esta persona del ámbito de las plataformas digitales, pues tiene notoriedad, de repente las marcas, bueno, pues se dan cuenta de eso y lógicamente, pues la audiencia empieza a notar que colabora con marcas o destinos. Entonces, su discurso puede parecer que pierde cierta confianza o genera cierta desconfianza en la audiencia, viendo que su discurso pues, presenta una experiencia diferente a lo que antes estaba haciendo, ¿no? Entonces, bueno, al final es muy importante que el viajero, que el turista, interprete que la recomendación que le estamos dando es una opinión, pero una opinión basada en una vivencia directa, no como un mensaje publicitario tradicional, porque al final, si no, vamos a ver que la gente se marcha, porque va a ver que hay un interés fuera de la vivencia personal. Entonces, hay que hacer entender a la gente o intentar
demostrar que esta percepción que puedan tener en las cosas que transmitimos resulte especialmente eficaz y no saturado de estímulos promocionales, ¿vale? Entonces, bueno, hay que cuidar también esa parte. Eh, el impacto que podemos tener no depende únicamente de... Claro, lo que pasa es que esto, el impacto, al final muchas veces, pero bueno, vamos a verlo, el impacto que podemos tener no depende únicamente del número de seguidores. Muchas propuestas turísticas que se dirigen a públicos segmentados o muy específicos, resulta muchas veces más relevante la afinidad que podemos tener entre nuestros seguidores y el perfil del viajero, ¿no? Que nos gusta. Eh, Desde mi punto de vista, y creo que lo comenté la otra vez en el curso, en el vídeo anterior, un influencer que tiene una comunidad, por ejemplo, que está interesada en turismo cultural o de naturaleza o del ecologismo o de otro tipo de cosas más, quizá menos normalizadas, por decirlo de alguna manera, puede generar un impacto mucho más cualitativo que otro con mayor alcance pero menor especialización. O sea, no siempre el rol del influencer está asociado a colaboraciones puntuales y de corta duración. Las acciones pueden ser mucho más eficaces para campañas concretas, pero sí que es verdad que requieren de una planificación muy cuidada para evitar mensajes que están fuera de contexto, ¿vale? Entonces, cuidado con una promoción excesiva y superficial para atraer visitantes o seguidores que luego a lo mejor no encajan con la propuesta de que tenemos de destino o crean a lo mejor mucha insatisfacción o mal rollo o impacto muy negativo. Entonces, que tengamos claro también ese tipo de cosas, que seamos conscientes de que esto puede ocurrir, ¿no? Al final, un influencer turístico, no sé si es tendencia, lo podríamos llamar tendencia, moda, pero sí que es verdad que al final el influencer turístico marca o genera más bien influencia, ¿vale? No me gusta decir tendencias porque las tendencias y las modas son muy subjetivas, pero bueno, genera tendencias. Eh, Como es lógico, a través de las diferentes plataformas que tenemos, pues se puede poner de moda, como dice, o como le gusta decir a la gente, o yo te digo que me gusta más decir tendencia, pero bueno, eh, lugares y experiencias, ¿no? Pero yo creo que la visualización y la visibilización de ciertos espacios eh, puede atraer en un momento determinado concentración de mucha gente en enclaves que pueden ser delicados y frágiles desde el punto de vista turístico. Entonces hay que actuar con mucho cuidado a la hora de elegir el impacto que podemos tener en un territorio y, lógicamente, la responsabilidad comunicativa que trasladamos, ¿no?, a la gente. O sea, que sepamos muy bien siempre que lo que estamos haciendo hoy y que tiene muchos seguidores mañana, en el futuro puede crearnos un problema si no está bien medido el impacto que puede tener con respecto a lo que hemos planteado, ¿no? Eh, mm, Yo creo que más que atraer la atención, es muy importante que el influencer turístico sepa comunicar de forma coherente el destino o los valores del destino y las expectativas que tiene la gente. Al final, ser transparente en las colaboraciones, tener mucho respeto siempre por lo local, por el entorno y ser honestos en los relatos, porque al final mantener la credibilidad es muy importante en un influencer turístico. O sea, de nada nos sirven seguidores si con el tiempo el seguidor entiende que no hay honestidad en lo que estoy haciendo. Si hay ve un interés sumamente empresarial
de colaboración y no hay un contexto en la narrativa que nos permita dar una sensación de honestidad, de mantener la credibilidad con lo que hago, de realmente un apoyo a lo que estoy haciendo desde el punto de vista ambiental o de sostenibilidad. No sé, yo creo que es muy importante que el usuario futuro vea en nosotros este tipo de cosas. Eh, el creador de contenido, por ejemplo, ya es diferente. Ahí ya entramos más en especialización, en un valor narrativo muy concreto. El creador de contenido al final se diferencia muchísimo del influencer por el enfoque que da, el enfoque y la profundidad del trabajo que comunica. Eh, el influencer, por decirlo de alguna manera, centra el impacto en el alcance, en la prescripción y en el alcance, y el creador de contenido, por ejemplo, aporta un valor a la narrativa y a la contextualización de la experiencia muy diferente. La función ya no solo es, en este caso, del creador de contenido, ya no es solamente su función es recomendar, sino interpretar el destino y explicar su significado para el que va a ser un futuro viajero. Al final, el perfil del creador de contenido adquiere una relevancia, en este caso, perdona, que es que tengo en el directo, me saltan mensajes y me hace despistarme un poco. El creador de contenido turístico al final actúa siempre como un mediador en el territorio y entre el viajero. Entonces, claro, yo creo que de alguna manera el creador de contenido ofrece lecturas que es como que nos enseñan o nos permiten comprender mejor el lugar que vamos a visitar, ¿vale? Entonces, yo creo que al documentar una ruta cultural o de patrimonio o histórica en una ciudad que no sea muy grande, que sea media o pequeña, el creador de contenido no se puede limitar exclusivamente a mostrar imágenes que sean atractivas. Tienes que contextualizar los espacios, tienes que explicar el valor histórico, conectar con la experiencia de la identidad local, el respeto que hay por la cultura, por el patrimonio, por las diferentes, incluso emociones que te pueden transmitir sus propios personas que viven en la localidad, ¿no? Entonces yo creo que al final la especialización que puede tener un creador de contenido se tiene que crear en un ámbito muy concreto. Desde mi punto de vista es o el patrimonio histórico, cultural, o la gastronomía del lugar, del local, el turismo rural, la naturaleza, las tradiciones culturales, el ecologismo, la defensa de los animales. Hay multitud de cosas que pueden pasar por contenido y que nos puede especializar y nos va a permitir profundizar en contenidos con una audiencia o una futura audiencia o construir una futura audiencia muy interesada en generar una relación de confianza contigo, pues basada lógicamente no solamente en lo que estoy haciendo, sino en el conocimiento de lo que estoy haciendo. Y luego, evidentemente, una coherencia con el discurso. Si voy a hacer proyectos que estén ligados con el medio ambiente, con la sostenibilidad, con el derecho de los animales, con la defensa del patrimonio, con el ecologismo, tengo que ser coherente con lo que estoy diciendo. No puedo ser una persona que desconozca de lo que estoy hablando, porque se nota enseguida. Primero porque el usuario que va a querer información de lo que yo le estoy creando, no sé solo si va a ser conocedor de esa información, pero si va a ser sensible a esa información. Entonces, tenemos que ser coherentes con lo que estamos diciendo, ¿vale? No podemos hablar de cosas que sean contradictorias con lo que estamos defendiendo. Entonces, bueno, en el contexto andaluz, al final es verdad que la especialización, pues yo creo que resulta o va a resultar muy valiosa o muy importante para visibilizar al final experiencias
que requieren de una mayor explicación o sensibilidad a la hora de lo que estamos comunicando, y las iniciativas al final de turismo cultural que están de alguna manera vinculadas al patrimonio inmaterial o experiencias en entornos rurales que de alguna manera se benefician de una comunicación más pausada, una narrativa más sensible. Yo creo que ayuda al final al viajero o al futuro turista a comprender el valor del destino, ¿no? Más allá de lo visual. La narrativa es muy importante. O sea, no es lo mismo hablar pausado y hablar con un contexto determinado, si estamos hablando de turismo cultural o de turismo rural, que hablar de lo que está sucediendo en una ciudad, ¿no? Por ejemplo. Al final el lenguaje también es muy importante, ¿no? A la hora de comunicar. El creador de contenido al final suele tener o mantener una relación muy continuada, ¿no? Con la comunidad a la que se dirige. Yo creo que al final las diferencias de las colaboraciones puntuales que puede tener un influencer, el creador, de alguna manera el creador de contenido construye una influencia a lo largo del tiempo, ya sean contenidos propios, muy recurrentes, que sean coherentes, y la audiencia al final busca recomendaciones, por decirlo de alguna manera. Busca conocimiento, inspiración, criterios para poder elegir experiencias que estén más o menos alineadas con lo que él piensa o con sus intereses, ¿no? Y yo creo que al final, desde el punto de vista de los destinos y de las empresas turísticas andaluzas, colaborar con un creador de contenido implica apostar por una comunicación de mucha profundidad y recorrido, ¿no? No es lo mismo al final si estamos tramitando o estamos intentando de alguna manera destinos que las empresas turísticas vean atractivas. Evidentemente el tipo de colaboración, mm, claro, va a generar como picos muy altos o muy inmediatos de visibilidad, pero si no se contribuye, perdón, a, a construir una imagen sólida, que sea creíble y que esté alineada con los valores del territorio, pues, evidentemente no va a ser una buena información a transmitir. Eh, el valor narrativo al final del creador de contenido, sí que al final es muy importante la elección del formato. Aunque el creador de contenido utiliza siempre las plataformas digitales para, de alguna manera, hacer las cosas, hay mucha gente que lo que hace es combinar distintos recursos. El texto, la fotografía, el vídeo, formatos audiovisuales de todo tipo. O sea, al final, el compatibilizar esta diversidad de lecciones a la hora de adaptar un mensaje a los diferentes momentos del proceso que estamos teniendo y planificando del viaje, pues ayuda muchísimo, ¿no? Al final, el creador de contenido turístico debe asumir un compromiso, ¿no? Un compromiso, pero sobre todo sobre la veracidad de lo que estamos haciendo. Yo creo que la credibilidad es algo muy importante hoy en día, porque en la época en la que vivimos, donde todo gira a supuestas informaciones que muchas veces no son reales, que son fake, en un mundo donde ya no sabemos muchas veces diferenciar entre lo que es inteligencia artificial y lo que es real. Al final, la veracidad de lo que estamos haciendo, la credibilidad de la veracidad de lo que estamos haciendo, se basa mucho en el conocimiento de lo que estamos haciendo. O sea, si yo conozco muy bien el territorio y la capacidad que tengo de transmitir la información porque la he contrastado y la he contextualizado bien, al final es muy importante. Donde muchas veces hay destinos que buscan un modelo de turismo responsable y de calidad, el creador de contenido tiene un valor fundamental en el desempeño de este papel, ¿no? De construir relatos verídicos, honestos, conscientes y respetuosos. Yo creo que es muy importante en este en concreto, de la credibilidad
que el creador de contenido va a ofrecer. Entonces, bueno, yo creo que al final como creador de contenido, yo creo que también hemos dado una visión un poquito más amplia de lo que podría ser con respecto al influencer. Y por último nos quedaría el embajador de destino. El embajador de destino al final, claro, el embajador de destino al final es que representa un rol diferenciado dentro de la comunicación turística. Al final, sí que es verdad que hay un vínculo muy estable. El embajador de destino tiene que ser alguien que cree un vínculo muy estable, muy intenso, por decirlo de alguna manera, y que sea sobre todo duradero. Eh, Porque al final el territorio que va a comunicar va a necesitar de esos elementos. Entonces, claro, ¿cuál es la diferencia muy importante con respecto al creador y al influencer? Pues que, claro, crea una relación con el destino que, claro, que va a ser siempre muy basada sobre los proyectos concretos. O sea, es como un representante continuado de la identidad, los valores y la narrativa del lugar. Entonces, claro, este rol en concreto adquiere una relevancia muy importante porque está creada o está ligada a una fuerte vinculación entre el turismo, la identidad cultural y la comunidad local. O sea, el embajador de destino suele ser una persona eh, como muy estrechamente ligada al territorio, a lo local, ya sea por una residencia, por una trayectoria profesional o un compromiso personal, lo que sea. Pero al final, guías turísticos locales, intérpretes de patrimonio, profesionales del sector cultural, comunicadores vinculados a un entorno, el que sea, son el ejemplo más claro del perfil en Andalucía en concreto, ¿no? Del embajador, ¿no? Eh, yo creo que al final la función principal del embajador de destino no es generar picos de visibilidad como ha ocurrido con otros perfiles. Eh, yo creo que al final el embajador lo que tiene que contribuir es a mantener sobre todo una imagen coherente y auténtica del territorio que está intentando transmitir, ¿no? Y sobre todo a lo largo del tiempo, que sea duradero. La comunicación al final se basa en un reconocimiento muy profundo del lugar en el que estamos trabajando. La experiencia y la relación directa con la comunidad local es súper importante. Yo creo que al final el embajador de destino, este tipo de cercanía o este tipo de relación directa con la comunidad local, lo que te permite de alguna manera es desde una perspectiva como interna y lógicamente respetuosa con lo que estás haciendo, pues muy alineada con la realidad del territorio, ¿no? Que estás intentando transmitir. Al final actúas como un garante de los valores del lugar. El discurso que hace un embajador de destino no se limita solamente a mostrar atractivos turísticos, sino que incorpora de alguna manera aspectos culturales, sociales, patrimoniales, que de alguna manera van a definir la identidad del destino. En concreto, en Andalucía, este enfoque eh, puede resultar como más relevante para, de alguna manera, comunicar pues, ciertas tradiciones, fiestas populares, patrimonio o formas de vida vinculadas más o menos al territorio, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que a diferencia de otros perfiles, el embajador de turismo pues, mantiene una relación muy estable con las instituciones, con los organismos de gestión turística y proyectos locales, y que de alguna manera esta colaboración, que sea duradera y que sea a largo plazo, va a facilitar la coherencia con el mensaje.
y nos va a permitir en el futuro desarrollar estrategias de comunicación muy sostenidas en el tiempo. Yo creo que para destinos que apuestan por un modelo turístico responsable y sostenible, yo creo que el embajador te diría que es la figura clave con respecto a este tipo de cosas. Al final, el compromiso a largo plazo implica eh, mucha responsabilidad. El embajador de destino debe de ser consciente en todo momento que el impacto de la comunicación en el territorio y, y la convivencia al final que se va a dar entre visitantes y la población local es súper importante, muy importante. La función del embajador no es que atraiga visitantes de forma indiscriminada, o sea, a lo loco. Mm, Yo creo que es más contribuir de alguna manera a un turismo equilibrado, no masificado, que sea respetuoso con el medio ambiente y alineado un poco con las capacidades del destino, ¿no? Con lo que realmente el territorio puede aportar, ¿no? Desde el punto de vista, yo creo que profesional, combinar las habilidades comunicativas con un conocimiento profundo del entorno, pues yo creo que al final eso te va a dar una credibilidad brutal, porque se va a basar sobre todo esa credibilidad en la coherencia entre lo que comunicas y la realidad que representas. Entonces, yo creo que de alguna manera el perfil del embajador contribuye mucho, mucho a reforzar la identidad territorial, ¿no? Y a generar una relación entre la confianza que pueda entre el destino y el viajero, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que al final eh, el embajador de destino, lo que hemos dicho antes, desempeña un papel muy importante en la construcción de la comunicación y que sea sobre todo auténtica y sostenible, que sea duradera, que sea en el tiempo y que el compromiso que de alguna manera con el territorio y la visión que puede tener a largo plazo, pues que le conviertan en una pieza clave, ¿no? En un agente clave para la promoción responsable de los destinos andaluces. Entonces, bueno, yo creo que ahí luego, viendo ya esos tres perfiles, vosotros, cada uno de vosotros, en el futuro, de alguna manera os ayudará más a entender qué tipo de perfil podéis estar más ligado o más sensible en el futuro realizar, ¿no? Eh, yo creo que al final la relación entre las marcas turísticas, los destinos y los perfiles digitales se han transformado muchísimo, ¿no? En todo este tiempo. Eh, yo creo que al final la estructura del sector está muy, muy dominada por pequeñas y medianas empresas. Y los proyectos locales y los destinos con identidades muy marcadas, pues son las que más articulan esta relación que estamos teniendo en este caso, en Andalucía, ¿no? Y al final yo creo que es la que más establece las colaboraciones más coherentes, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Yo creo que tradicionalmente la promoción turística se gestionaba desde las instituciones o grandes marcas y al final tenía muy poca participación de agentes externos, ¿no? Yo creo que todo eso ha cambiado mucho con el cambio de paradigma, con el entorno digital y con las plataformas digitales, los perfiles digitales, los influencers, los creadores de contenido, los embajadores de destino, al final se han integrado como un aliado estratégico muy importante dentro de las acciones de comunicación. Eh, Claro, ¿qué ocurre? Que no todos los perfiles responden a las mismas necesidades de impacto, ¿no? Entonces, claro, yo creo que al final la elección hay que hacerse de una manera muy estudiada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, en Andalucía, las marcas turísticas locales suelen tener visibilidad. Bueno, suelen, mejor dicho, más que tenerla, buscan visibilidad y, como es lógico, diferenciación y una conexión futura con el futuro cliente, ¿no? O el viajero. Esto es lo que hablábamos el otro día con el vídeo de nuestra propia marca personal. A nosotros nos ocurre lo mismo. Como marca, nosotros también tenemos que buscar visibilidad, diferenciación
y conectar con nuestro público, ¿no? Pues al final a las marcas turísticas les ocurre lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que las marcas turísticas como tal recurren a perfiles digitales que puedan transmitir o que ellos creen que puedan transmitir su propuesta de valor de una manera creíble y honesta. Un alojamiento rural, por ejemplo, una empresa de turismo activo o un proyecto gastronómico, mm, yo creo que se puede beneficiar mucho de una colaboración bien planteada. Pero claro, tiene que existir lo que os he dicho antes, coherencia entre el perfil y la experiencia que ofrecemos. Entonces, la relación con el influencer turístico tiene que ser o sea, es puntual, no es que tenga que ser, es que es puntual. Y lo que tiene que estar es muy bien orientada a objetivos concretos. Yo qué sé, puede ser el lanzamiento de un producto, la promoción de una temporada específica o la difusión de un evento. Ese tipo de colaboraciones al final requiere de una definición como muy clara de las expectativas y el mensaje que queremos transmitir, ¿no? Porque así vamos a evitar una promoción superficial y que esté no muy bien alineada con la realidad del destino, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que al final el creador del destino turístico, el creador como tal, la relación que tiene con marcas y destinos tiene a ser como más colaborativa, pero más continuada. El creador de contenido aporta como una narrativa más profunda, más contextualizada y yo creo que busca más construir una imagen sólida a medio y largo plazo. ¿Vale? Entonces, bueno, yo creo que en concreto en Andalucía, eh, la fórmula del creador de contenido se adapta como muy bien a iniciativas vinculadas al patrimonio cultural, al turismo rural o a experiencias más especializadas, que requieren de una explicación, de una sensibilidad comunicativa y de un contexto muy adecuado, ¿vale? Y la figura del embajador como tal es como que establece una relación más estrecha con el territorio y la institución. La colaboración que puede tener, por ejemplo, un embajador de destino se basa mucho sobre la confianza, lo que decíamos antes, el conocimiento profundo del entorno y evidentemente el compromiso con los valores del destino. O sea, es muy importante que la comunicación del embajador de destino no se conciba como una acción aislada, o sea, sino como parte de una estrategia como muy sostenida en el tiempo. Al final, este modelo, por decirlo de alguna manera, es como más eficaz para destinos que apuestan por un turismo responsable y de calidad, ¿vale? Un aspecto importante entre la relación que puede haber entre marcas, destinos y perfiles eh, es como la claridad que vamos a dar a los objetivos y en los roles. Si no hay definición a la hora de generar mensajes, eh, claro, es que si no le damos, a ver si lo puedo, si no hay definición a la hora de generar mensajes, lo que vamos a dar es un mensaje incoherente, si no hay una definición bien hecha. Si las expectativas pueden producirse como irreal o poco realistas y los resultados no van a ser buenos. O sea, por ello, de alguna manera, lo que os intento transmitir es que es muy importante que las pymes o las empresas turísticas, los gestores de destino, comprendan que las diferencias entre los perfiles y seleccionar el más adecuado va a venir muy determinado según el contexto y la necesidad. ¿Vale? Entonces, la transparencia, la ética en las colaboraciones que hagamos son muy importantes. La audiencia va a valorar siempre muchísimo la honestidad y va a penalizar siempre los mensajes que tengamos o que perciban como engañosos o excesivamente promocionales. ¿Vale? Por eso os digo que y os doy quizá mucha caña con el tema de la honestidad, porque al final la supervivencia de un creador, de un embajador o de un influencer está
en la honestidad de lo que decimos, ¿vale? Para mí, desde luego, es muy importante. A lo mejor hay otras personas que consideran que la honestidad no es tan importante, pero desde luego, para mí, me parece que la honestidad es muy importante. Eh, yo creo que elegir qué rol vamos a tener en el futuro, según los objetivos profesionales y el contexto territorial, es importante, es muy importante. Creo que al final, cómo elegimos el rol dentro de la comunicación turística, lo que os decía yo antes, no debe de responder ni sobre todo a modas. Las tendencias, bueno, pero las modas, desde mi punto de vista, no deben de responder la elección del rol, sino a una reflexión, que hagamos una reflexión basada en la estrategia, en los objetivos profesionales, el contexto territorial y, lógicamente, el tipo de impacto que se va a generar posteriormente. Al final, esta decisión resulta especialmente muy importante porque al final, debido a la diversidad que hay de destinos, de públicos de todo tipo y modelos de negocio, tenemos que elegir el rol más adecuado para la comunicación del futuro. Yo creo que al final cada uno de los perfiles, el influencer, el creador de contenido y el embajador, responden a necesidades muy distintas, ¿no? Yo creo que por eso, para poder elegir de alguna manera un rol adecuado a lo que queremos definir en el futuro, los objetivos profesionales que queremos transmitir, yo creo que debemos de entender que un profesional como tal debe de buscar, o podríamos decir que lo que generalmente un profesional que busca aumentar rápidamente visibilidad y atraer a nueva gente, a nuevos públicos, pues evidentemente puede optar por un enfoque más cercano al influencer turístico. Pero si lo que deseas de alguna manera es posicionarte como un referente de un ámbito concreto, yo creo que el rol de creador de contenido es una opción más coherente desde mi punto de vista. El contexto territorial al final condiciona mucho eh, este tipo de elección. O sea, no es lo mismo. El contexto territorial es muy importante. No es lo mismo comunicar un destino de una ciudad, urbano, que está consolidado y que tiene una experiencia determinada, con una experiencia de turismo rural o una iniciativa cultural o contextualizada, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el explicar el valor de un sitio, de un lugar, y respetar los ritmos y las capacidades es muy importante. En estos casos, el rol de creador de contenido o el embajador de destino suele resultar más adecuado para una acción basada más en la prescripción masiva. Entonces, el tamaño y la estructura del proyecto turístico que vayamos a plantear en el futuro, la definición es muy importante. Eh, para este tipo de proyectos, trabajar con perfiles que comprendan el territorio y mantengan una relación estable con la comunidad con la que va a tratar, puede generar un impacto muy, muy, muy puntual de gran alcance. Si nos remitimos a proyectos familiares, de pymes turísticas, de iniciativas locales, todo lo que esté alineado con su identidad y los valores va a crear una relación súper estable, porque al final, de alguna manera, estás vinculando eh, colaboraciones como muy cercanas, ¿no? Muy, muy continuadas. Entonces, todo lo que sea ligado a la identidad y los valores va a crear siempre muchísimas más posibilidades de gran alcance y de, sobre todo, relación muy estable que otras que no lo tengan, evidentemente, ¿vale? Entonces, que tengamos en cuenta que desde el punto de vista profesional,
la elección del rol implica asumir diferentes niveles de implicación y de responsabilidad. El influencer turístico se centra en la visibilidad, como hemos dicho siempre, y la recomendación, y el creador de contenido es como que asume un compromiso mayor de calidad informativa y narrativa, evidentemente, y el embajador de destino, por su parte, es como que adopta como una responsabilidad más cercana, más de tú a tú. Porque yo creo que de alguna manera el embajador representa eh, lo que hablábamos antes, la identidad y los valores del territorio. Entonces, creo que es muy importante que entendáis que los roles no son compartimentos estancos, que un profesional puede evolucionar de un rol a otro a lo largo de su trayectoria profesional o combinarlos, o combinar características de varios perfiles. Pero al final la clave está en la coherencia, en lo que comunica. Si no creo, no quiero, no me gustaría que caigáis en la habitual que hacen muchos influencers o profesionales del turismo que comienzan generando contenido especializado y con el tiempo pues, se convierten en embajadores naturales de su territorio, ¿vale? No es que no quiera, es que creo que es mejor primero que defináis qué es lo que queréis y en función del tiempo vayáis adaptándoos a encontrar contenido que vaya viendo en vosotros, o sea, que vosotros vayáis viendo que ese contenido que estáis creando con el tiempo hace veros a vosotros mismos que ya no sois a lo mejor solamente un influencer, sino que también a lo mejor sois un embajador, ¿vale? Pero que eso no lo hagáis de golpe, que lo intentéis de alguna manera ver poco a poco según vayáis avanzando en vuestros proyectos, ¿vale? Porque lo normal es que hagáis eso, pero que no quiero que lo hagáis ahora de golpe, que lo vayáis haciendo poco a poco, ¿vale? La, la audiencia al final, lo hablábamos antes, la audiencia al final lo que valora muchísimo es la coherencia. O sea, entre lo que decimos o lo que comunicamos y la forma en cómo lo hacemos. Si transmitimos un mensaje o una comunicación que no se corresponde con el rol que tenemos asumido, yo creo que puede generar desconfianza. Y al final, si creas desconfianza, pierdes credibilidad. Y es muy importante por eso que definir qué papel se va a desempeñar y qué se va a comunicar desde la posición de una manera, lo que decía antes, lo más honesta posible y luego, lógicamente, consistente, ¿no? En la narrativa, ¿no? Eh, Al final, la definición de qué rol elegir no debe de entenderse como una decisión muy puntual, sino con un proceso pues, reflexivo, estratégico, eh, mm, que genere impacto y que sea sostenible en la comunicación, ¿no? Mm, la relación al final que vamos a tener con la comunidad local son valores muy importantes, porque al final la adopción de esas buenas prácticas o de esos valores y de esa identidad y esa relación es lo que va a hacer que resulte fundamental el proyecto, ¿no? Yo creo que al final también es muy bueno que entendáis que definir con claridad el rol que vamos a desempeñar y comunicar de forma coherente eh, debemos de ajustar siempre muy bien el tipo de discurso que vamos a hacer, ¿vale? El tipo de discurso. Las colaboraciones que podemos tener en el futuro y el nivel de implicación que vamos a tener con el rol
no pueden conllevar, de alguna manera, ambigüedad. No puede haber falta de coherencia entre lo que estamos diciendo y lo que se hace, porque al final la audiencia, al igual que las marcas, pues lo van a ver, lo van a percibir. Entonces, yo creo que es muy importante que comunicar un destino supone o implica, de alguna manera, conocer mucho su contexto, su realidad social y sobre todo sus límites. Si el profesional no se informa, no contrastas datos, no conoces su contexto natural, eh, pues al final yo creo que vas a transmitir mensajes que van a distorsionar la identidad del sitio, del lugar. En territorios concretos más rurales, en espacios protegidos o en entornos patrimoniales que son un poco más sensibles, la responsabilidad es muy, muy, muy importante y para ese tipo de cosas. O sea, siempre conocer el contexto de lo que estáis, antes de hacer algo, conocer el contexto y su realidad. No os lancéis a una piscina, porque al final puede ser peor el resultado que estamos transmitiendo que lo que realmente queremos hacer, ¿no? Eh, mm, es que, claro, adecuar el mensaje al público y al contexto es muy, muy, muy importante. No todos los destinos ni todas las experiencias requieren del mismo tipo de comunicación. Mm, Ajustar después de haber conocido el contexto y la realidad social de la parte que queremos tratar, ajustar el tono, el formato y la profundidad, por decirlo de alguna manera, del contenido al futuro perfil del viajero es súper importante, ¿no? Para una comunicación que sea respetuosa. Eh, y sobre todo no caer en estereotipos, ¿no? Conceptos y discursos como muy genéricos, ¿no? Al final el profesional tienes que asumir también una actitud de aprendizaje continuo. Tú no puedes dar la sensación de que lo sabes todo. Tú tienes que también aceptar las limitaciones que tenemos como seres humanos y como personas que continuamente estamos aprendiendo. Yo creo que de alguna manera el ecosistema digital evoluciona constantemente y yo creo que al final no es ajeno tampoco eh, a la realidad del viajero, ¿no? Al final el viajero le pasa un poco lo mismo. No sé, yo creo que de alguna manera revisar continuamente las prácticas que estamos haciendo, analizar el impacto del contenido y mantenerse un poco actualizado en las herramientas y las tendencias, pues yo creo que de alguna manera ayuda mucho a mejorar la calidad de la comunicación y reforzar el rol, ¿no? que hemos elegido. La colaboración al final con las empresas, con las pymes o los agentes locales de, de todo este tipo de proyectos, yo creo que ayuda muchísimo a que los proyectos al final sean útiles, ¿no? Porque si tú trabajas junto a guías, a empresas, asociaciones culturales, gestores de patrimonio o de destino, y yo creo que al final el colaborar y el trabajar junto a esta gente, a todo este tipo de agentes, por decirlo de alguna manera, ayuda muchísimo a enriquecer luego lo que sea el relato, ¿no? De lo que vamos a aportar porque nos va a dar una visión mucho más completa y mucho más rigurosa y mucho más respetuosa con el territorio, ¿no? Eh, yo creo que al final además fortalece un poco el tejido turístico, ¿no? del territorio. Y yo creo que al final es muy importante comprender que el impacto de la propia comunicación es
no solamente importante desde el punto de vista como profesional, sino que es una muy buena práctica para, para comprenderlo, ¿no? Y entonces al final, pues bueno, tenemos que entender que el contenido influye mucho en la percepción del viajero o del destino y sobre todo en el comportamiento del viajero en futuro. Comunicar de una manera responsable, honesta y reflexiva, por decirlo de alguna manera, y con conocimiento del entorno, yo creo que implica valorar muy bien luego las consecuencias, ¿no? De lo que hemos hecho, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que al final hay que contribuir de alguna manera a un turismo equilibrado y sostenible. Es muy importante que de alguna manera nosotros como influencer o como embajadores o como creadores de contenido seamos conscientes de la importancia que tiene que estamos contribuyendo a un turismo lo más equilibrado posible y sostenible, porque de nada sirve que si al final creamos proyectos que van a ser masificados y no van a respetar el territorio y no van a tener una veracidad ni van a tener un respeto por las creencias o por las particularidades del territorio, al final pues estamos creando completamente el efecto contrario. Entonces, seamos lo que hemos dicho siempre, ¿no? Honestos y tengamos una visión clara y una idea clave a la hora de hacer las cosas. ¿Mm? Entonces, bueno, yo creo que como ideas clave sí que podemos sacar varias informaciones o varias ideas que al final los perfiles digitales turísticos, un poco así para terminar y para dar un poco las ideas claves, los perfiles digitales y turísticos no son homogéneos, cada uno cumple su función distinta dentro del propio ecosistema comunicativo que existe, que el influencer se centra en la prescripción y en el alcance y que el creador de contenido prioriza mucho más la narrativa y la especialización. El embajador de destino es como que mantiene un vínculo muy estable con el territorio y actúa como representante de los valores e identidad del proyecto o del territorio, ¿vale? Eh, yo creo que en Andalucía, como idea clave también, tenemos que entender que la diversidad territorial que hay en Andalucía condiciona mucho si es idóneo o no cada rol. Yo creo que según el contexto y los objetivos, eh, en Andalucía en concreto se condiciona muy bien la forma de elegir cada rol. Mm, Al final tenemos también que entender que la elección del rol influye mucho en el tipo de colaboración y el impacto que va a generar y la relación que va a crear con el público. Y que lógicamente, lo que hemos dicho antes, una definición del rol va a contribuir siempre a una comunicación mucho más coherente, mucho más auténtica, mucho más responsable con el entorno y sostenible en el tiempo. Entonces, al final, es muy importante tener claro qué rol va a contribuir a la comunicación que quiero en el futuro transmitir. ¿Vale? Al final, también tenemos que ver que hay diferentes modelos de colaboración con marcas y destinos turísticos. No, la relación de colaboración entre perfiles y el sector en los últimos años se ha profesionalizado mucho. Ya las marcas incluso destinos ya no solo buscan visibilizar, sino que buscan acciones concretas
que conecten con un tipo de público determinado y que transmitan valores con ese territorio. Conocer de alguna manera los modelos de colaboración que existen y cómo gestionarlos con criterios cada vez más profesionales, se convierte ya en una competencia muy importante para el influencer y el creador turístico. En Andalucía, de alguna manera, las pymes turísticas, claro, es que hay tal diversidad territorial que, claro, es urbana, local, rural, litoral e interior. Es que es una región donde tenemos unas posibilidades de diversidad brutal, además de la extensión, ¿no?, que propiamente tiene Andalucía. Las colaboraciones que adoptaremos de alguna manera pueden ser muy variadas, desde acuerdos con alojamientos rurales, restaurantes para hacer campañas con destinos, rutas culturales, experiencias con la naturaleza, experiencias con temas de animales, incluso de reinserción en el ámbito natural, de flora y de fauna. Es que hay una cantidad de posibilidades de colaboraciones, que, que no creo que exista un límite, ¿no?, para la reflexión en la forma de crear colaboraciones nuevas, ¿no? Al final, identificar qué tipo de colaboración nos conviene en cada caso y cómo lo estructuramos con un acuerdo profesional, y qué es lo que le vamos a entregar al cliente, por decirlo de alguna manera, con esa colaboración, pues yo creo que al final se suele negociar, ¿no? Y hay que entender qué prácticas vamos a aplicar para proteger de alguna manera la credibilidad y la sostenibilidad del destino, porque al final la persona con la que nos vamos la persona, el agente o el proyecto con el que vamos a colaborar, al final, lógicamente lo que quieren es tener un impacto, no solamente desde el punto de vista económico y del prestigio de la marca, sino que al final yo creo que también de alguna manera, igual que el viajero quiere tener una experiencia personal que le haga sentirse pues que lo que está contratando o que lo que está eh, experimentando pues tenga un valor añadido, no solamente emocional, sino también vivencial y de recordatorio y de incluso de compartir, ¿no? Pues al final las empresas también, yo creo que quieren eso, quieren que no solamente el proyecto conlleve un resultado profesional desde el punto de vista económico, sino también de sostenibilidad en el tiempo, para que de alguna manera esa marca quede evidenciada como un proyecto diferenciado con respecto a otros, ¿no? Porque al final las marcas lo que buscan es diferenciarse. Y eso es lo que tenemos que nosotros también en el futuro crear como objetivo, desde el punto de vista como profesionales, la diferenciación con respecto al resto. Tenemos que buscar la manera no solamente de qué perfil o qué rol vamos a desempeñar en el futuro, sino que nuestra marca, de alguna manera, tenga esa diferenciación con respecto a otros. ¿Eso qué lo va a dar? Pues lo va a dar un conjunto de cosas, no solamente el rol, lo va a dar también, como os he dicho antes, la importancia de la coherencia y del respeto y el conocimiento de lo que estamos haciendo. Eh, Siempre intentar por todos los medios que conocer, como decía antes, conocer muy bien lo que estáis tratando. Es muy importante la investigación y la narrativa de lo que estoy haciendo desde la coherencia y la veracidad de lo que estoy haciendo y del conocimiento del territorio es la clave para ser en el futuro
un buen influencer. O un creador de contenido o un embajador, dependiendo de lo que elijamos. Pero esas claves son importantísimas. Coherencia, ¿vale? Bueno, pues yo creo que por hoy eh, hemos dejado más claro desde el punto de vista de la elección, como ideas clave de la elección de los diferentes perfiles digitales. Los hemos desarrollado un poquito, hemos dado ideas clave, hemos hecho una especie de diferenciación entre unos y otros y bueno, yo creo que al final hemos dejado unas pequeñas aportaciones desde el punto de vista personal mío, ¿no? Pero también desde la visión complementada y experimentada de los contenidos que tenéis en la plataforma y que yo creo que os pueden ayudar mucho a, bueno, a entender un poquito más, ¿no? De lo que estamos hablando, ¿no? Eh, Os animo a seguir un poco avanzando en los contenidos para que, bueno, como sabéis, el curso termina el 8 de junio, si no recuerdo mal, y sería bueno que fuerais avanzando un poquito cada vez más en los contenidos, ¿vale? Para que yo también de alguna manera pueda ir viendo el avance, pueda ir viendo los trabajos que vais entregando y los pueda ir de alguna manera revisando y calificando, ¿vale? Bueno, chicos, pues nada, lo dicho, que nos vemos el próximo jueves, creo que es, si no recuerdo mal. Y bueno, pues nos vemos la próxima. Chao.